Hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial fue en 1914 y 1918. Enfrentó una triple entente en Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos contra las potencias centrales como Alemania, Austria, Hungría y el otomano. Estalló tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y fue una guerra de trincheras con millones de muertos. Ahora las consecuencias principales. Caída de los imperios alemanes, austrohúngaros, otomanos y rusos. Nacimiento de nuevos países en Europa. Alemania fue castigada en el Tratado de Versalles. Europa quedó devastada y Estados Unidos emergió como potencia. El descontento por el tratado favoreció el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. También hubo rivalidades imperialistas y económicas entre las potencias, nacionalismos en Europa, especialmente en los Balcanes, el sistema de alianzas militares que arrastró a muchos países al conflicto, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, detonante inmediato. Su desarrollo fue una guerra de trincheras con nuevas armas como ametralladoras, tanques, gases tóxicos y aviones. Duró 4 años y dejó un enorme costo humano y material. Sus consecuencias son humanas y sociales: más de 10 millones de muertos y unos 20 millones de heridos, millones de desplazados y huérfanos, un fuerte trauma psicológico en la sociedad, conocido como la generación perdida. 2. Políticas: desaparición de grandes imperios austrohúngaros, otomanos, alemanes y rusos. Surgimiento de nuevos estados en Europa: Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Finlandia, entre otros. La Revolución Rusa en 1917, que llevó al poder a los bolcheviques, al nacimiento de la URSS. Firma del Tratado de Versalles en 1919, que impuso duras condiciones a Alemania: pérdidas territoriales, reducción militar y reparaciones económicas. 3. Económicas. Europa quedó devastada. Ciudades destruidas, crisis económica y hambrunas. Estados Unidos emergió como potencia económica y financiera mundial. 4. Culturales y científicas. Pérdida de confianza en la idea de progreso ilimitado. Movimientos artísticos como el dadaísmo y el surrealismo reflejaron el desencanto. Internacionales. Creación de la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, para evitar futuras guerras, aunque no logró impedir la Segunda Guerra Mundial. El resentimiento alemán y la crisis posterior sentaron las bases para el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Yo les voy a profundizar más las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Existen varias consecuencias. Primero están las consecuencias políticas, como la caída de los imperios. El conflicto llevó al colapso de 4 grandes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. También está la reconfiguración del mapa de Europa. La desintegración de los imperios condujo a la creación de nuevas naciones como Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Austria. Y también está Polonia, por su parte recuperó su independencia. También está el Tratado de Versalles. Los vencedores impusieron duras condiciones a Alemania, obligándola a desarmarse, de ceder territorios y a pagar grandes reparaciones de guerra. Estas condiciones sembraron un resentimiento profundo en Alemania, en parte alimentaria, en ascenso del nazismo y el posterior de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de las nuevas ideologías, el descontento de la posguerra hizo que las poblaciones fueran más receptivas a nuevas ideologías. En Rusia, la revolución de bolchevique en 1917 culminó con el establecimiento del comunismo y la formación de la Unión Soviética. También está el
declive del poder europeo. La guerra agotó económica y militarmente a las potencias europeas como Gran Bretaña y Francia, marcando el fin de su hegemonía mundial y preparando el territorio para el ascenso de nuevos poderes, principalmente como Estados Unidos. Surgieron de Estados Unidos como potencia mundial, con los países europeos endeudados y debilitados. Estados Unidos emergió como la principal potencia industrial y creadora del mundo. La creación de la Sociedad de Naciones con la esperanza de evitar futuros conflictos estableció este organismo internacional precursor de las Naciones Unidas. Sin embargo, efectivamente se vio limitada por la falta de apoyo de países como clave de Estados Unidos. Sus consecuencias económicas fueron la destrucción y la deuda de las batallas. Dejaron a sus pasos una enorme devastación en el noroeste de Francia, Bélgica y el norte de Italia, afectando terrenos agrícolas e industrias. Muchos países europeos se endeudaron fuertemente para financiar la guerra. También está la inflación. El aumento de los precios afectó la economía de muchos países y la exigencia de reparaciones de la guerra tuvo un impacto particularmente grave en Alemania, desencadenando una hiperinflación. También están sus consecuencias sociales, también está como pérdidas humanas masivas. El conflicto dejó un saldo trágico aproximadamente de 8.5 millones de soldados muertos y cerca de 13 millones de civiles fallecidos. Hubo además 21 millones de heridos. También está el cambio de la estructura social. La movilización de hombres para el frente obligó a las mujeres a asumir los roles de la fuerza laboral, lo que contribuyó a su emancipación en la posguerra. También está la pandemia de la gripe española. La movilidad de tropas y personas durante el conflicto ayudó a la propagación de las pandemias más mortíferas de la historia, que causó millones de muertes en todo el mundo. También está el legado a lo largo plazo, sentimiento de amargura, el brutal y las pérdidas de la Primera Guerra Mundial crearon las profundas amargura y resentimiento entre las naciones, lo que fue un factor clave para el estallido de la Segunda Guerra Mundial de décadas después. Final el colonialismo. La guerra avivió en el sentimiento de nacionalistas en las colonias europeas, Asia y África, impulsando sus movimientos de independencias. El legado de violencia también está como parte de sus consecuencias. La guerra hizo la violencia causal e institucional fuera más aceptada como una forma de resolver conflictos, llevando un periodo de inestabilidad y conflictos menores de la década de 1920. Es todo por el parte del día de hoy de nuestro proyecto. Por su atención, gracias. El proyecto está realizado por Yaretsi Amile Galicia Núñez y Marcos Tadeo Domínguez Mejía. Es de Segundo Justicia. Es el 1 de octubre del 2025. Gracias.